Damos lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Tito capítulo 1, verso 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Digan buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Diga buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Verso 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Diga buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Señor, te doy gracias en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, nombre precioso y maravilloso. Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Y tu presencia ha sido preciosa, magnánima con cada uno de nosotros. Nos reunimos en este lugar, en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de tu Hijo Jesús. Estamos aquí, Señor, y tú has prometido que si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú vas a estar en medio nuestro. Y nosotros creemos en ti. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa y nos asimos de ella. Ya que estás en este lugar, pedimos que tú bendiga nuestra vida, abra nuestra mente y nuestro corazón, y tu Espíritu Santo ministra en nuestro espíritu, conduciéndonos en esa unción a toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Precioso y poderoso es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Carta del apóstol Pablo a Tito. Tito es un personaje que, aunque en el libro de Hechos de los Apóstoles no se lo menciona, sin embargo, en la carta que Pablo escribe a los Corintios y que Pablo escribe también en su carta a los Gálatas, deja bien claro de quién era Tito. Era un colaborador suyo, alguien que trabajaba brazo a brazo con él,
Tito era un jovencito como lo era también en aquel momento Timoteo. Tito era un personaje, era un jovencito gentil, no era judío. Recuerden que los judíos por naturaleza en sí mismos, ellos eran muy cerrados en la línea de separar al judío y al resto de los gentiles. Todo aquel que no tenía la sangre judía era el pueblo gentil, es decir, la gran mayoría. ¿Estamos? Ahora bien, sin embargo, algo curioso que aquí en el verso 4, Pablo escribe a Tito de esta manera. Le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Está hablando que ha sido un hijo verdadero, un hijo que vive en esa verdad. No es ambiguo, sino es que realmente Tito está diciendo, Pablo es mi hijo. Ahora, no es que Tito sea hijo biológicamente de Pablo, pero Pablo deja por sentado que lo conoce muy bien y que él puede testificar de Tito con la veracidad necesaria porque lo conoce muy bien. Y para conocer a una persona no basta con mirarlo en una foto, no basta con verlo en un vídeo, no basta con verlo por Face o por WhatsApp o por cualquier red social, sino hay que de un modo u otro contrastar, convivir, estar con esa persona, dialogar, conversar y mirar su conducta y su proceder en su diario caminar. Y Pablo está diciendo que yo lo he visto y este es verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un verdadero hijo, me lo ha mostrado, me lo ha demostrado. Por eso Pablo reconoce el carácter de este joven Tito y le dice verdadero hijo en la común fe. Gloria a Dios. Gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Tito, un jovencito que dice el verso 5 que Pablo lo encaminó y lo dejó en la isla de Creta. Creta, una pequeña isla, y se entiende que en esa isla ya había una iglesia. Había una iglesia, había un cuerpo de ancianos, habían ya personas que se encargaban en predicar el evangelio. Para establecer ancianos quiere decir que habían personas que ya tenían cierta madurez o que tenían ya tiempo o años en el evangelio. Pero sin embargo Pablo deja a Tito en ese lugar y lo dice textualmente y lo voy a leer, para que corrigieses lo deficiente. Quiere decir que en ese lugar de Creta se estaban haciendo las cosas deficientemente. Es decir, parte se estaba haciendo bien y otra parte no. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Imagínese usted a un jovencito Tito teniendo que asumir esta grande responsabilidad. Aleluya. Tener que asumir esta responsabilidad. Número 1, objeciones, muchas. Vamos a mencionarlas algunas. Número 1, que él no es judío. Y basta con, acuérdense que cuando Pablo quería llevar a Timoteo, para que no tuviese más problemas, ¿qué hizo Pablo? Circuncidó a Timoteo. Lo circuncidó. Aunque no somos salvos, no estamos llamados a circuncidarnos, pero Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por causa de qué? De los judíos. Sin embargo, acá vemos que a Timoteo no se le va a circuncidar para que quede bien. No. A Timoteo se lo está enviando. A Timoteo se lo está dejando allí. Y no se dice nada que sea circuncidado. Es un gentil. No es judío. Y los judíos, acuérdense, eran bien cerrados. Cerrados que no dejaban que ni un gentil se acerque a una sinagoga, que se acerque mucho menos al templo en Jerusalén.
Eso fue uno de los causales que mencionaron y dijeron para el arresto de Pablo en Jerusalén. He aquí que el que perturba en todas las naciones ha traído gentiles y ha metido al templo. Cosa que no era cierto, pero lo mencionaban porque sabían que esa frase, que ha metido gentiles al templo, iba a alborotar al pueblo judío. Porque el pueblo judío entre judíos, muy unido, pero cuando se hacían con un gentil, como que maravilloso Dios. Tal era la mentalidad que aún Pedro apóstol tenía, que la Biblia nos enseña en el capítulo 9 de Hechos, que Pedro estaba orando en un aposento alto en Jope. Y mientras él oraba, he aquí tiene una visión y un lienzo desciende desde los cielos, desde los 4 ángulos, y en ese lienzo, en esa sábana, estaban ahí muchos animales inmundos, muchos cuadrúpedos, muchos animales en sí que el judío le es aborrecible por la ley. Y sin embargo, el Señor le habla desde los cielos a Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro contestó: Señor, jamás he comido cosa inmunda. ¿Qué está diciendo? Yo no lo voy a hacer, Señor. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro no entendía la visión hasta que a la mañana siguiente había acontecido que un hombre, Cornelio, un centurión romano, había tenido una visión a la cual unos ángeles le dijeron: tus limosnas han llegado a la presencia del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Óigame, tus ofrendas, todo está visto delante del Señor. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Tu limón ha llegado a la presencia del Señor, tus ofrendas han llegado ante la presencia del Señor. Yo lo he visto todo, Cornelio. Anda, ve y llama a Pedro, entra a Jope, envía a tus emisarios y trae a Pedro, porque él te va a comunicar a más detalle acerca de este camino. Y Cornelio envió 2 siervos suyos para traer a Pedro. Y Pedro, después de esa visión, al día siguiente, ve a los emisarios de Cornelio sin saber quién era. Y Pedro escucha: he aquí, contaban los siervos, mi señor Cornelio ha visto en visión unos ángeles y le han dicho que viniera hasta aquí para hablar con Pedro y llevarle, para que él comunique lo que tiene que hablar a mi señor Cornelio. Pedro, escuchando, Pedro no se demoró y con la misma fue. Aleluya. ¿Quién era Cornelio? No era judío, era un romano, era un gentil. Y dice que, gloria al Señor, que Cornelio había dispuesto todo, llamó a su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el Señor llega a la casa de uno es para que llegue también a toda la familia. Y llamó a su familia, llamó a sus amigos, llamó a su vecindario, Cornelio, y llegó Pedro. Y cuando Pedro está entrando, Cornelio, como es su costumbre gentil, se postró para adorar a Pedro. Y Pedro le dice: levántate, porque yo también soy consiervo tuyo. Yo soy hombre. Adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, dicho esto, Pedro va a comenzar su tremendo mensaje y el Espíritu Santo cae. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el Espíritu Santo ya comenzó a redarguir los corazones y comenzó a bautizar con su poder, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas los que estaban allí. En ese mismo instante se convirtieron al Señor, en ese mismo instante nacieron de nuevo, en ese mismo instante fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todo en un instante. ¿Eso puede pasar? Sí, Señor, eso puede pasar. Yo conozco casos de una persona que va a un culto, y conozco porque es amiga mía. Llegó a un culto obligada por su madre. No quería ir al culto. Dios bendiga a esas madres que obligan a sus hijos. Obligó a su hija a irse al culto. 15, 16 añitos, a punto de perderse por ahí con ese muchacho. Y llegó a la iglesia.
y refunfuñando, y en medio del culto, en medio de la alabanza y de la oración y la adoración, el poder de Dios cayó, y aquella muchacha, su corazón retumbó, y de que ella estaba en su asiento, algo la quería sacar y ella se sujetaba a algo, y al final salió corriendo y no sabe cómo apareció en el altar, hablando en lenguas y encima profetizando. Y ni siquiera se había bautizado. ¿Eso puede pasar? Sí, Señor, eso puede pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Ante este hecho, volviendo al tema de Cornelio, Pedro dijo, wow, él se sorprendió de que también sobre los gentiles el Espíritu Santo también cayera sobre ellos. Y ahí se acordó de la visión, que lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Por eso Pablo escribe esas cartas preciosas, que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya no hay que mi raza, que mi sangre. Aquí ya no hay que yo soy peruano, entre los peruanos se juntan, los bolivianos por un lado, los chilenos. Oh, no. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo es el que deja a Tito en este lugar, un gentil. Tener que enfrentar a los judíos. Tener que enfrentarlo. Y encima Pablo le deja, ¿para qué dice? Para corregir. Wow, y todavía va a corregir al judío. Segundo, Tito era joven. Tito no era un hombre de años, no era un hombre experimentado, era un muchachito. Era un jovencito. Imagínese, Tito, te voy a dejar aquí. Mi visión humana me diría, si yo soy Tito, digo, no, pero ¿cómo me vas a dejar aquí? Acá hay más judíos y yo soy gentil, tú sabes que acá no me aceptan. No, que no me quedo, creo que esto no es de Dios. Segundo, Tito, te dejo aquí. Aquí en ese lugar habían ancianos, habían personas mayores, habían personas con mucho conocimiento bíblico, habían personas que ya tenían años en el evangelio, que tenían mucha experiencia ya. Y sin embargo, Pablo deja a un jovencito, a uno que no tiene mucho tiempo. Pero sabe, deja a un Tito que era obediente. Diga obediente. Obediente. Y la obediencia, escúcheme bien, es la característica de uno que lleva la unción de Dios. Sí. Uno que dice que lleva, no, en mí está la unción de Cristo. La unción de Cristo se muestra en la obediencia. ¿Quiere verlo? Pues vamos, Isaías capítulo 11, verso 2. Y aquí comenzamos el recorrido con la ayuda del Señor. Isaías capítulo 11. Gloria a Dios. 11. Gloria al Señor. Amén. Dice así. Saldrá, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se refiere a Jesús, el Mesías. Verso 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Y será en él espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, ¿y qué más? De poder, espíritu de conocimiento, ¿y qué más? Temor de Jehová. Dense cuenta que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. O sea, de nada vale que una persona diga, yo tengo el poder. No tienes temor de Dios, no tienes nada. Aleluya. Yo tengo sabiduría. No tienes temor de Dios, no tienes nada. Aleluya. Dios me ha hecho muy inteligente. No tienes temor de Dios, no tienes nada. Dios me ha hecho próspero. No tienes temor de Dios, no tienes nada. Aleluya. El temor de Dios es la base y la esencia de mi caminar cristiano.
El temor de Dios va a hacer que en mi vida se regule para separar lo santo y lo profano. El temor de Dios es lo que me va a llevar a mí a agradar a Dios por encima de mi carne. No voy a permitir que mi carne me doblegue, porque el temor de Dios me impulsa. Esa es la unción que estuvo en Cristo. Atento. Y dice el verso 3, ¿cómo actuaba esa unción? Y le haré entender diligente. Otra vez dice, en el temor, dígalo, en el temor de Jehová. Wow. Es decir, todo lo que Jesús tenía que hacer, lo iba a hacer todo en el temor de Dios. Estamos hablando la unción en Jesús. Que todo venía y todo se movía en el temor de Dios. Y todo lo que él tenía que hacer, lo tenía que hacer en el temor de Dios. Y muchos que dicen que tienen la unción y no tienen temor de Dios. No temen a nada. Viven muchas veces una vida cristiana tan leve, tan liviana, tan light. No tienen miedo que un día el Señor pronto suene esa trompeta y se acaba todo. No tienen miedo que un día Dios, el que da la vida, te la quita en un momento. No tienen miedo en entender que nuestras vidas están en las manos de Él. No tienen miedo en comprender que Dios es el que abre puertas, pero Él también cierra. No tienen miedo en entender que la vida y la muerte están en las manos de Dios. No tienen miedo. Pero qué diferencia Jesús, al que dicen muchas veces servir, Él caminaba en el temor de Dios. Aleluya. Todo lo que hacía, lo hacía en el temor de Dios. Aleluya. Si algo enseñaba, enseñaba en el temor de Dios. Si algo hacía, en el temor de Dios lo hacía. Porque esa es la unción del Espíritu de Dios que reposó sobre él. Esa misma unción, dice el verso 3, le iba a llevar a Jesús a no juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Característica de esa unción, que él no se iba a dejar llevar por lo que sus ojos miraban o por lo que sus oídos oían. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Acaso lo que vemos no influye mucho en nuestras decisiones? ¿Acaso lo que oímos no influye mucho en nuestras decisiones? ¿Cómo es que entonces actúa la unción? Juan Apóstol escribe en 1 Juan capítulo 2, versos 20 y luego el 25, dice que la unción que Dios ha puesto en nosotros, esa nos va a guiar a toda verdad. Quiere decir que si alguien dice que tiene la unción, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Pero qué triste que hay muchos que dicen que tienen la unción, tratan de guiar al Espíritu y no al revés. La Biblia me dice que es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. Solamente así Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Solamente así Tito, ese joven, estaba dispuesto a quedarse en Creta para enfrentar a todas esas personas mayores. Solamente así Tito, siendo gentil, estaba dispuesto a actuar en obediencia para tener que enfrentar, siendo gentil, tener que enfrentar a un grupo de judíos. Porque Tito no estaba mirando lo que sus ojos ven.
ni lo que sus oídos oían. Tito, no seas tonto, no te quedes acá. Mira, tú recién estás comenzando, Tito, esto ya tienen años, Tito. No, Tito no estaba para escucharle a ellos, Tito estaba para escuchar a la voz de Dios. Tito, no lo hagas, Tito, mira, tú eres gentil, a ti te van a desechar, Tito. No, Tito no estaba para escuchar a nadie, Tito estaba para escuchar la voz de Dios. Eso se llama obediencia. Recuerde Romanos capítulo 8, verso 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dígalo, estos son hijos de Dios. ¿Cuán necesario que la unción del Señor esté en nuestros corazones? Romanos capítulo 8, verso 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se está engañando entonces? Se está engañando entonces. O sea, si uno dice que tiene el Espíritu de Cristo y encima sigue haciendo lo que usted quiere y no hace caso a la voz de Dios, ¿qué espíritu tiene usted? Maravilloso. Centrémonos ahora a Tito. Solamente así Tito pudo estar al frente, ser obediente y tener que enfrentar ese reto. Bien, dicen que en el Señor hacemos locuras, ¿verdad que sí? Amado hermano, paréntesis. Llegar hasta aquí ha sido una gran locura. Bendita locura. Bendita locura. Y Tito solamente así se pudo quedar. Incluso, ¿para qué? Para corregir lo deficiente. Mire usted a lo que también se enfrentaba Tito, verso 15 del capítulo 2. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie, ¿qué dice? Mire el riesgo que Tito corría. Tito corría el riesgo de ser. ¿Por qué? Porque era un jovencito. ¿Por qué? Porque no era judío. ¿Por qué? Porque habían otras personas allí más capacitados que él. Pero no era tan obediente como él. Pero no estaban tan dispuestos como él. Porque no tenían el temor de Dios como él. Por eso le dice a Tito, ten cuidado, nadie te menosprecie, no te rebajes, no salgas corriendo. Porque tú, Tito, no vas en tu nombre, vas en el nombre de aquel que te llamó, ese nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Tito corría todo ese riesgo, pero Tito fue obediente y se quedó en Creta. Aleluya, ¿cuánto alaban al Señor? Se quedó en Creta para corregir lo deficiente. Quiero decir, cuando habla de deficiente, está hablando que algo se estaba haciendo bien, pero algo no se estaba haciendo bien. Es decir, se estaba haciendo bien a medias, que no estaban siendo muy eficientes, muy efectivos, y algo había que corregir. Algo se estaba haciendo incorrectamente. Y uno dice, ¿pero qué se estaba haciendo incorrectamente? Dado a los pasajes y a unas frases que se repiten aquí a lo largo de este libro, que es un pequeño, la carta a Tito, hay una frase que se repite constantemente. Y vamos a leerlo. Gloria a Dios, ¿cuánto alaban al Señor? Y lo que se resalta mucho es que el pueblo, los ancianos y todos sean llamados a buenas obras. No, pero ahí habían gente muy capacitada, sí, pero se resaltan las buenas obras. Ahí habían gente mucho que tenían el bautismo del Espíritu Santo, sí, pero se resaltan las obras. Había mucha gente que decía que tenían la unción, sí, pero se resaltan las obras. Había gente ya preparada, por eso es que la orden es establece ancianos. Y no se pueden poner ancianos si son neófitos.
ignoran el camino, no, eran personas listas, preparadas. Y Tito, un jovencito, un muchachito, tenía que venir y establecer ancianos. Qué tremendo, ¿verdad? Bien dice la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman, el Señor siempre perfecciona la alabanza. A su nombre, gloria. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Por qué se resalta tanto aquí las obras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que resaltar? Por ejemplo, el capítulo 3, verso 1, dice, recuérdales, porque ya se les ha olvidado a esa gente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades. ¿Qué dice? Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué se le resalta tanto? ¿Sabe usted por qué? Porque se habían convertido en un grupo de personas que tenían todo el conocimiento, tenían toda la enseñanza, habían recibido todo. Pero como dice aquí, se les había olvidado que el conocimiento no es para meterlo a la CPU de tu cerebro, sino para ponerlo por obra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, para que sea viva es que tiene que moverse. Eficaz porque se tiene que ver fruto, se tiene que ver resultado. Para eso hay que activarla, hay que aplicarla. Aquí había gente con mucha capacidad, sí, pero muertos. Con mucho conocimiento, sí, pero inactivos. Se conformaban con que Dios está con ellos, son salvos, la unción de Dios está en ellos, hablan lengua, etcétera, pero no aplican, no la aplican. No se vive. No se vive. Es más, aguas estancadas, siempre hemos enseñado, se pudren, apestan, traen mortandad. Las aguas del Señor, esos ríos de agua viva, nunca llegan a tu vida para estancarse. Es para bendecir tu vida y tienes que dejarla fluir. Eso se llama dar de gracia lo que de gracia también recibes. Pero las aguas no se tienen que estancar en ti. Si se estancan, se pudren. Y aquí había mucha gente con aguas estancadas, mucho conocimiento, un alto concepto de sí, más de lo que debían de tener. Dios es el artista, Dios es el dueño de su obra, de su iglesia. Y Él sabe lo que da a cada uno. Él sabe lo que pone en cada iglesia. Fue una cachetada para esa congregación dejar a un gentil al frente. Fue una cachetada para esa congregación, ancianos mayores, experimentados, dejar a un jovencito. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué va a hacer usted si los pastores salen de aquí y aquí se ponen como pastor a un hombre, muchacho, como Tito, 18, 19, 20 añitos? ¿Qué haría usted? Muy jovencito, ¿verdad? Muy inexperto. ¿Qué haría usted? Más allá de lo que usted quiera, está lo que Dios quiere. Y Dios quiso poner a un Tito allí, más allá de lo que los demás querían. Porque eso era lo que esa congregación necesitaba. Aleluya. Bueno eres tú, Señor. Tito tiene que hablarle a esa congregación de acuerdo a la sana doctrina. Verso 1 del capítulo 2. Exhortar a los ancianos a que sean sobrios, a que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas asimismo, a que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien. Vuelvo a repetir, mucho conocimiento. Una copita no hace daño. Mucho conocimiento. Si Jesús hizo vino,
mucho conocimiento. Si Jesús también bebió, mucho conocimiento. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Mucho conocimiento. Pero muy pocos frutos. Recuerde que el Señor te llamó no solo para darte conocimiento, te llamó no solo para limpiarte, no solo para, óigame bien, para cambiar tu mente. Dios no te llamó solo para eso. Dios te llamó, ¿sabes cómo? Con el único propósito de ser luz para este mundo. Ese es el verdadero propósito, de ser sal para esta tierra. No te llamó para venir a un culto y calentar un asiento cada día que tengas que venir. Dios te llamó para ser luz para este mundo y sal para esta tierra. Si tú solamente vienes a calentar un asiento cada vez que vengas al culto, no estás cumpliendo el plan y propósito de Dios contigo. No te llamó Dios para eso. Para eso no nos llamó Dios. Si tú estancas tus aguas, las aguas se van a terminar pudriendo en tu vida. Y lo que era de bendición para ti, como dice Malaquías capítulo 2, van a terminar siendo una maldición para tu propia vida. Y muchas personas, habiendo comenzado bendiciendo este caminar, terminan renegando de este caminar. No te llamó Dios para eso. Mi Dios nunca falla. Él siempre llama con propósito. Pero como dice aquí, recuérdales, Tito, recuérdale, porque se les ha olvidado. Se les ha olvidado que Dios los llamó con propósito de ser luz de este mundo y sal de esta tierra. Si tú vienes a Cristo, recuerda, entiende, date por enterado que Dios no te llama solo para limpiarte, para bendecirte y prosperar tu caminar. Dios te llama para ser luz de este mundo. Dios te limpia porque quiere exhibirte a ti en este mundo. Dios hace una obra en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque quiere usarte para este mundo. Porque este mundo ya está podrido. Este mundo está podrido en su pecado y de esa pudrición nos ha arrancado a nosotros. Siempre digo, a Dios no le importa cómo te encuentras. Él te va a llamar como sea, como estés. No le interesa, es que estoy en mi pecado. Así te llama Dios y así te ama Dios. A Dios no le interesa cómo te encuentras. Él te va a recibir como estés. Pero cuando te recibe Dios, jamás te va a dejar igual. Jamás te va a dejar igual. Así que no me venga tú, que yo ya soy cristiano y sigues igual como antes. No, aún no te ha resplandecido Cristo. No. Tiene que haber un cambio. Las aguas, por eso digo, no se pueden estancar. Y aquí se estaban estancando tanto que se estaban cometiendo muchos errores. Mucho conocimiento. Sabían lo que hay que hacer, pero no lo hacían. 2 preguntas. ¿Cuántos saben que hay que congregar? ¿Y cuánta gente no lo hace? Todo mundo sabe que hay que congregar. ¿Cuántos saben que hay que diezmar? Y no todo el mundo lo hace. ¿Cuántos saben que hay que ofrendar? Todo el mundo lo sabe y no todo el mundo lo hace. ¿Cuántos saben, óigame, amado hermano, que hay que ser luz, sal en medio de este mundo? No todo el mundo se preocupa en ello. Recuerde que a libertad nos llamó el Señor, Gálatas capítulo 5, verso 13. Pero dice que no uses la libertad para satisfacer tus deseos carnales, sino usa esa libertad para serviros los unos a los otros. Quiere decir que la libertad y el conocimiento que Dios me da para hacer un mejor servicio a mi comunidad, dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Me va siguiendo? Gloria al Señor. Así es que, mire el verso 16 del capítulo 1. ¿Cuál era la característica? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos
lo niegan, siendo abominables y rebeldes, o desobedientes, más claro, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen que creen en Dios, pero con sus obras lo niegan. Con sus obras están diciendo todo lo contrario. Dicen que Dios es santo, pero viven unas vidas inmundas. Aleluya. Eso es lo que había en Creta. Y eso es lo que tristemente también hay en estos tiempos. Muchos cristianos, muchos creyentes dicen creer en Dios por los años que tienen en el Evangelio. Subestiman a unos y a otros y viven en su pecado. Se esconden, entre comillas, en un conocimiento barato, ya menguado, ya leche ranciada. Se esconden en que Dios es amor y se olvidan que Dios es fuego consumidor también. Se esconden en que a libertad me llamó el Señor, pero no olvides que la libertad es una responsabilidad para servicio a los demás. Se esconden en que son hijos de Dios, pero se olvidan que Dios va a juzgar, que Dios no hace excepción de ninguna persona. Aleluya. Y así estaba esta gente, hablando mucho de cuán hijos de Dios eran y de cuánta unción tenían, pero con sus hechos lo negaban. Y yo quiero preguntar, ¿quiénes son los primeros que observan los hechos de los cristianos? ¿Quién? Dilo fuerte, María, tú sabes. Los de afuera. Si tú vives entre personas que no son cristianos y le hablas del Señor, hasta tus propios hijos, cuando tú cometes un error, ¿qué te dice? Vaya, cristianito. Vaya, cristianita. Están atentos a lo que tú haces. Ellos ni se preocupan de lo que hacen. Oh, ¿quién va a hablar entonces? ¿Quién me va a juzgar? El mundo. ¿Y qué dice el Señor? Que nos llamó con propósito para hacer luz. ¿Para quiénes? Para hacer sal para este mundo. Y en vez de ser de bendición para este mundo, esta iglesia estaba siendo tropiezo para este mundo. Déjeme decirle que los juicios de Dios comienzan ¿por dónde? Por su casa. Dios sacude su casa siempre. Siempre la tiene que sacudir. Pastor, es que siempre. Es que Dios quiere ver frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha visto cómo se cosecha la aceituna? ¿Cómo lo hacen? A punta de vara, ¡pum! Y cae una aceituna, y dale. Ahora han agarrado unas máquinas, son fuertes, poderosas, que ponen un toldo abajo, y viene esa máquina y las coge así al árbol, así, y le hace así. La sacude así. Dios mío, pobre árbol grueso, pero y la sacude a tal modo que la aceituna tiene que salir. O sea, para ver frutos hay que sacudir al árbol. Muchas veces, como no damos fruto, Dios nos tiene que sacudir. Dios sacude su iglesia para que venga fruto. Dios sacude a cada creyente para que venga fruto. Si nos ama, eso va a ser Dios siempre. A su nombre, gloria. Vamos concluyendo aquí. Había que corregir muchas cosas. Pero más que una cuestión teológica, lo que Tito tenía que hacer es simple y llanamente, óigame bien, seguir dando la sana doctrina, como dice el verso 1, seguir hablando y exhortando, como dice el verso 15, y que nunca olvide Tito y recordarle a los demás que lo que él está hablando es palabra fiel, como dice el verso 8. Y lo que Tito tenía que dar en su mensaje
era tan sencillo como se lo voy a decir. Dejémonos de muchas palabras y pongámonos manos en acción. ¿Qué le parece? Dejémonos de palabras, de mucho conocimiento, dejémonos de todo y pongámonos en acción. Por eso le dice, recuérdales, verso 1, vamos culminando ya aquí, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. La obediencia es parte de esa unción. La obediencia es parte de nuestra cristiandad. ¿Por qué cree que Tito estaba allí? Por obediente. Porque si no fuese obediente, él hubiera actuado por lo que sus ojos miraban, sus oídos entendían. Era joven, no era judío, muchachito, inexperto. O no, yo no voy, dijo, no me quedo. Pero era obediente. ¿Y qué más le dice? Recuérdales que estén siempre dispuestos a toda buena obra. Una persona dispuesta. Una persona dispuesta. ¿Usted me entiende por una persona dispuesta? O sea, que nunca ponga peros. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Dispuesto? Bueno, pastor, dirá alguno. Entonces yo quiero que usted haga memoria hoy, ¿cuándo estaba usted dispuesto? Recuerde cuándo estaba dispuesto. Y voy un poco más. Y quiero que haga más memoria y quiero que usted me diga en qué momento usted estuvo más dispuesto. ¿En qué momento le dijo usted a Dios lo que tú quieras, Señor mío? Oh, cuando había el primer amor. Eso me da usted a entender que ya no está en el primer amor. El primer amor me hace que yo esté dispuesto. El primer amor hace que yo a mi Dios nunca le diga no. El primer amor hace que me presente como Tito. Aunque yo vea la adversidad, sigo obedeciendo. El temor de Dios hace que esté como Tito, que aunque yo vea el escenario contrario a mí, yo sigo obedeciendo. Porque recuerde que esa fue la unción que Dios Padre puso sobre su Hijo. Para que se moviera en esa unción, en esa obediencia, y no se comience a mover según lo que sus ojos miran y según lo que sus oídos oyen. Muchas veces lo que miramos nos estanca en vez de acelerarnos. Lo que escuchamos muchas veces nos estanca y nos mata en vez de acelerarnos. Por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice en Proverbios capítulo 8, fíate de mi palabra. Fíate de mi palabra, porque mi palabra, dice, es verdad. Se acabó. La Biblia no se presenta a ti como un argumento científico, ni como un argumento de hipótesis. Vamos a discutir como que Dios quiere disertar contigo. No, Dios no quiere disertar contigo. Dios no tiene que disertar nada contigo. Dios presenta su palabra como verdad y punto. Es usted quien decide si la cree o no. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Por eso aquí había gente que ya le había creído a Dios. Tito, ¿qué tenía que hacer? Pablo dice, recuérdales. Recuérdales ese primer amor. Recuérdales cómo eran de obedientes antes. Recuérdales cómo estaban de dispuestos antes. Y recuérdales cómo han cambiado. Recuérdales cómo estaban dispuestos a obras. ¿O obras? Sí, porque es verdad, no somos salvos por las obras. Somos salvos por la fe. Vaya usted a Efesios, rapidísimo. Efesios 2, verso 8. Y no pierda este pasaje que terminamos ahí. Efesios capítulo 2, verso 8. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Efesios 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, por el favor de Dios. Amén, amén. Nada hemos hecho. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario.
Somos salvos, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo he cambiado porque quise, porque fui bueno y Dios me ha bendecido. No, Dios, hay un cambio en tu vida porque a Dios le plació hacer ese cambio. Sin embargo, verso 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, Dios te creó, Dios te limpió, Dios quitó la inmundicia, Dios borró todos tus pecados, te hizo nueva creación, ahora eres hijo de Dios, te insertó en la familia de Dios, te insertó en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que camines en buenas obras. Tal vez antes de conocer a Cristo tus obras eran malas, pero ahora conociendo a Cristo se tiene que notar tus obras que sean buenas. Y dice esas obras, escúcheme bien, esas obras, dice Dios las preparó de antemano, dice el final del verso 10, para que anduviésemos en ella. En otra palabra, ser cristiano es más que 1000 palabras. Ser cristiano es demostración de esta palabra en nuestras vidas. Ese es el cristiano. Tú puedes saber mucho y si no lo aplicas a tu vida, no te sirve para nada, no eres cristiano. ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Usted cree que, mira aquí, un pueblo que conocía al Señor, un pueblo que tenía la unción, o que decían ellos tenían la unción, un pueblo que tristemente ha olvidado su primer amor, que ya no es muy obediente, que ya no está dispuesto ese pueblo? Y como hemos visto allí también, un pueblo que profesaban conocer a Dios, como dice el verso 16 del capítulo 1, pero con sus hechos lo negaban. Y dice literalmente, siendo abominables, wow, y siendo rebeldes, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus obras lo juzgaban. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto esto? ¿Y de qué le sirvió los años que tenía en el Evangelio? ¿Y de qué le servía ser anciano y tener tanto conocimiento? De nada y de nada. Por eso se les recuerda y dice, recuérdales a ellos que se sujeten a toda autoridad. Recuérdales a ellos que sean obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Recuérdales a ellos que estén dispuestos a toda buena obra, que no pongan peros ya. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa es la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia que de verdad cumple el cometido de ser luz para este mundo y sal de esta tierra. Si nos ponemos a hablar de peros, ¿a que todos tenemos peros? ¿Todos tenemos peros o no? Hermanos, vamos a recoger una ofrenda. ¿Cada uno dice un pero? ¿1 o 2 peros? 10 peros pueden salir. Hermano, vamos a limpiar la iglesia. Hay que limpiarla. ¿Aparecen los peros? Vamos a evangelizar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y aparecen peros. Es que yo no puedo. Es que no puedo ese día. Es que no puedo. Vamos a congregar. Peros. Y siempre aparecen peros. Pero acá dice, recuérdales ese tiempo, recuérdales su primer amor, recuérdales que eran obedientes, recuérdales que estaban dispuestos antes, recuérdales, y que ahora tienen que estar dispuestos, dice, para toda buena obra, porque si no lo están, no son mi iglesia. Si no lo están, no están cumpliendo el propósito por el cual yo los llamé, los limpié, los salvé. No están cumpliendo ese propósito. El propósito es ser luz para este mundo y sal para esta tierra. No lo están haciendo. Y recuerden, si no lo hacemos, las aguas buenas se pudren. Y como dice Malaquías capítulo 2, en el verso 2, que las bendiciones se pueden tornar en maldición porque no tomamos la decisión con un corazón sincero e íntegro. Verso 8,
Recuérdales que palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Qué tremendo, ¿verdad? La única forma que este muchachito Tito podía insistir con firmeza sin dejarse llevar por lo que sus ojos miran, sus oídos oyen, ¿sabes una cosa? Es con la unción de Dios. No hay otra. No hay otra. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Dios. No hay otra forma. Tú dices, aleluya, palabra fiel es esta, y quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿en qué? En buenas obras. ¿Cuántos creen en Dios? Procuren ocuparse en buenas obras. No, yo creo en Dios, pues demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con buenas obras. ¿Se acuerdan de los fariseos que vinieron ante Juan el Bautista para ser bautizados? Ellos fueron porque creían, entre comillas, creían. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, vayan y primero, ¿qué cosa? Dean frutos dignos de arrepentimiento. Quiero ver sus obras, quiero ver su conducta, quiero ver su proceder. Que el mundo, que la gente les vea a vosotros. Así que procuren ocuparse en buenas obras, y estas cosas son buenas y útiles a los hombres, van a dar luz a la humanidad. Verso 9, atento, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En otras palabras, la Biblia no está para estar peleando. Tito, a esa gente le gusta hablar mucho, a esa gente le gusta discutir mucho sobre temas teológicos. Tito, no entres ahí. No entres a ese tema, Tito. No entres allí. Además, si Tito entraba, lo iban a aplastar. Pero Tito era un joven obediente. Dios bendiga a esos jóvenes obedientes. No entres a esas cuestiones necias. No entres ahí a disertar allí que si Dios formó, que si cómo lo formó, que quién entregó las leyes a Moisés, si fue Dios, si fueron ángeles. Óiganme. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? El huevo. Pero ¿quién pone el huevo? La gallina. Y la gallina del huevo. Y el huevo de la gallina. Oye, y no terminan. ¿Quién fue primero, el árbol o la semilla? El árbol. ¿Y de dónde viene el árbol? De la semilla. Y la semilla del árbol. Y el árbol de la semilla. Y nunca van a terminar tampoco. Ay, Dios mío, me falta oración, ayuno. Ni con oración ni con ayuno, porque Dios no te llamó para esas cuestiones. Ya Dios lo deja establecido y punto. Dios creó los animales, Dios no creó huevos. Se acabó. Dios no creó semillas, Dios creó plantas y puso las semillas dentro de esas plantas. Así lo establece Génesis capítulo 1. Y punto. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú la crees, bien, y si no, ponte a descubrir América otra vez. Pero aquí Pablo le dice a Tito, tú no caigas en eso, Tito. Los tiempos son peligrosos para dejarte llevar por tonterías, Tito. ¿Cuánto alaban al Señor? No te enredes en eso. ¿Sabes? Porque en un enredo que hay entre eso, tratando de descubrir, digo, en figuras, América otra vez, los creyentes terminan dolidos, terminan amargados, terminan resentidos, terminan hasta peleando unos con otros. Y el único que sale riendo ahí es Satanás. Así que Dios bendiga a estos jóvenes obedientes que no se enredan en tonterías. Amén, amén. Porque son vanas y no llevan provecho alguno. Verso 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Mire lo que tenía que hacer Tito. Fuerte. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué es un desecho? Desperdicio, algo que no vale. ¿Y tú qué haces con los desechos? Lo sacas. Ya no entres ahí. No pierdas tu tiempo con eso. Porque el tal se ha pervertido y el tal peca y se está condenando a sí mismo por su propio juicio.
Por eso el Señor dijo, yo no te juzgo, vive como quieras, pero la palabra que yo te he hablado, esta te va a juzgar en el día postrero. No preste oídos a chismes ni murmuraciones. No ponga sus miradas donde no debe. Haga caso al consejo bíblico y ponga sus miradas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si algo sabe, aplícalo a su vida. Si no tiene fuerza, ahí vente a orar, vente a ayunar, vente a vigilar, vente en comunión con Dios. Coge tu Biblia, léela. Allí, échale combustible a la leña. Como dice, échale fuego a la leña. Ahí. Porque nada podremos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Nada podremos hacer si el Espíritu de Dios no opera en nosotros. No. Y el caminar de Dios va más allá de mis razones. Por eso digo, bendita locura. Como dijo Pablo, que fuimos predicados y fuimos salvos por la locura de la predicación. Muchas cosas hemos hecho por una locura, ¿verdad que sí? Así que Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia y Dios bendiga esa bendita locura. Por esa locura, usted está aquí también. Por esa locura estamos en este lugar. Y Dios nos va a pedir cuentas a todos. Amén. Dios le bendiga, iglesia. La pastora por acá.